Sean bienvenidos a esta, su materia de Ciencias Sociales correspondiente al curso tercero de secundaria, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Hoy te ofrezco una frase de nuestro querido poeta, escritor y político, profesor Juan Bosch. Él decía: nosotros somos una tierra pequeña que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Con ese compromiso y sentido de pertenencia, iniciemos pasando al siguiente material. Con esa misma disposición, esperando en Dios que tenga todo en orden para el tema del día, te invito a que conozcas la palabra clave. Neurona, ¿quieres saber cuál es la palabra clave del día? Me encantaría. Bien, nuestra palabra clave es economía. La palabra clave es economía. Palabra clave: economía. Es una ciencia que forma parte de las ciencias sociales y se encarga de la administración de los recursos dentro de un hogar, una sociedad, país y hasta a nivel mundial, en vista a satisfacer las necesidades humanas. Además, se enfoca en estudiar los procesos de producción, la adquisición de servicios y la compra de bienes, teniendo siempre presente el mercado financiero y la ley de oferta y demanda. Esta palabra nos conecta directamente con el tema del día, que es economía y COVID-19. ¿Qué te llega a la mente cuando hablamos de economía? Ya sé, dinero. Inmediatamente pensamos en el dinero, pensamos en aquellas cosas que podemos comprar, en aquello que podemos obtener. Pues fíjate, la economía no es el dinero, pero eso es parte de ella. Cuando hablamos de economía, hacemos referencia directa a la administración de recursos y bienes pensando en la población, pensando en ti, pensando en mí. Y tú dirás: profesor, ¿pero qué es administrar? Administrar es hacer buen uso de lo que tenemos. Entonces, la economía tiene el pensamiento de aquellos recursos que están a la mano, usarlo bien, utilizarlo de la mejor manera, pensando en ti y pensando en mí. Es así que cuando tú deseas satisfacer una necesidad, como la comida, como el ver televisión, informarte, todos esos pequeños detalles son administrados por la economía en nuestra sociedad, buscando así que el contenido que llegue a ti, que la satisfacción de tu necesidad venga con la mejor disposición posible. Ahí va enganchando el tema del día de hoy. Conociendo así lo que es la economía y el COVID-19, vamos a pensar qué hablamos la clase anterior, qué fue lo que dijimos, para que de ese modo tú entiendas por qué hoy hablamos de esto. ¿Qué dijimos la clase anterior? En la clase anterior hablamos sobre las informaciones acerca del COVID-19. Decíamos la importancia de investigar en fuentes confiables para después difundir una información verdadera y que ayude a los demás en el compromiso de combatir esta enfermedad. En ese sentido, usted nos enseñó cómo acceder a la página de la OPS y dentro de esta a los recursos que ofrece y los datos actualizados sobre el COVID en nuestro país. Exactamente. Asimismo, yo espero que tengas los apuntes correspondientes, porque de ese modo tú vas conectando lo que vamos hablando y asimismo lo vas aprendiendo. Antes de darte el contenido, te invito a lo siguiente. Cada palabra clave del día, cada organismo que yo te muestre y cada repaso del día, es bueno que lo tengas en orden, para de ese modo conozca la sucesión de los temas y así tu educación se va formando de una mejor manera. Por eso la importancia de hablar hoy de la economía. Ya hablamos de la información del COVID. Ahora hoy vamos a hablar la información referente a la economía sobre el COVID. En una clase anterior también dijimos el Producto Interno Bruto, aquello que tiene que ver con la ganancia que obtiene un país. Y en ese momento, si mal no recuerdo, mencionamos que cuando un país gasta mucho, consume mucho, los gobernantes gastan en ese país, hay poca exportación y hay mucha compra de fuera, pues la ganancia es muy baja. Mencionamos esa idea en una clase anterior. Hoy la información continúa en esa línea. Conocer por qué esa enfermedad
causa un efecto en la economía, exactamente en la administración de nuestros recursos. Primero te doy un paso por la historia, sencillo, rápido, pero concreto, para que entiendas por qué la economía es tan importante dentro del caminar y la identidad de una sociedad. 1. Hoy, cuando tú deseas comprar algo, dicho sea de paso, ya comprar es algo de hoy, tú vas con dinero. Si tú deseas trasladarte, pagas un pasaje. Si deseas comer algo, pagas por artículo y lo obtienes. Si deseas comprar una ropa, vas con el dinero y lo compras. Esa modalidad es nueva. La economía, la administración de recursos, anteriormente no era así. Fíjate cómo era. Funcionaba lo que se llamaba el trueque. Trueque, así mismo. ¿El trueque qué era? Yo tenía un objeto, un artículo o un bien y deseaba otro. Entonces, ¿qué yo hacía? Lo intercambiaba. Entonces, trueque es igual a intercambio. Hoy lo que intercambia es dinero por servicio o dinero por artículos. Si la persona necesitaba, por ejemplo, una carne X, ya sea de res o cual otra, entonces venía y decía, vecino, yo tengo para usted un racimo de plátano. Le doy esto y usted me da la carne. Y el vecino decía, sí, está bien, ¿cómo no hacerlo? E intercambiaban. Así funcionaba eso anteriormente. Las cosas se fueron poniendo un poquito más complejas a lo largo de los años, porque ya no era tan básico por la razón de que un artículo no costaba lo mismo que otro. Entonces, esa pequeña diferencia entre el avance de la sociedad modificó la economía, la administración de recursos de ese momento. ¿Qué apareció después? Que cada familia se mantenía según lo que tenía. Sembraba en el huerto, en el patio de la casa, tenía unos animales, tenía una gallina por allá, y se mantenía según el cultivo del propio trabajo. En ese sentido, lo que necesitaba de otro vecino o de algún supermercado que tú conoces hoy, pues era casi nulo, porque lo tenía casi todo dentro de su hogar. Luego esto cambió. ¿A qué modalidad? A la modalidad de que la persona trabajaba para otro. Entonces ahí viene el asalariado y decían, bueno, yo tengo una tierra, pero yo no deseo trabajarla. Vecino, trabaje en mi tierra y según lo que usted cultive, una parte es suya y otra parte es mía. En ese sentido, la administración de recursos cambió bastante porque la persona trabajaba para otra buscando una ganancia. Luego se introdujo una palabra ya para la Edad Media del siglo V al siglo XV, siglo XV, que fue la plusvalía. ¿Qué era la plusvalía? Lo siguiente. Decía, ok, yo te hago el trabajo, pero ese trabajo tiene un precio. Ya no me pagues con ganancias, págame con dinero. Entonces ahí cambió todo. Imagínate que era de este modo. Una persona fabricaba un calzado, un zapato, y luego lo vendía. Entonces decía, yo en la fabricación de ese calzado gasté 10 pesos, pero lo venderé en 15. ¿Cuánto hay de más? 5. Porque si yo invertí 10, ¿por qué lo vendo en 15? Ah, bueno, esos 5 pesos de más, entonces es lo que se llamó plusvalía. El valor de excedente de un artículo después que éste era producido, después que éste era fabricado. Entonces ya inicia un nuevo sistema económico. ¿Cuál sistema económico? El capitalista. En el sistema capitalista, entonces, el trabajo se paga con dinero. Ya el trabajo no se paga con otro artículo. Ya el trabajo no se paga con otro bien. No es que trabajo para ti y me pagas con comida. Ya no. Trabajo para ti, me pagas con dinero. Se llama plusvalía. ¿Qué sucede? Que en el sistema capitalista ya las cosas son muy diferentes. Muy diferente al trueque, muy diferente al momento de trabajar para otro. ¿Por qué? Porque viene la acumulación de riquezas. Quien produce un artículo lo vende. Y cada vez que produce y vende, gana dinero. Gana mucho dinero. Y ese dinero se va acumulando. Imagínatelo de la siguiente manera. Si el gobierno lanza 100 pesos a la calle y en la calle hay 50 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? 2. Pero resulta que en el capitalismo una persona puede quedarse con 20 pesos. ¿Qué ocurre eso? Que esa persona que tiene 20 pesos es una de las 50. Entonces habrán otros que se quedan sin nada.
Ahí comienza la diferencia de clase social. Es el foco del tema del día de hoy. La economía atiende a las desigualdades sociales, porque estamos insertos en un sistema capitalista en el que uno produce y gana dinero de esa producción. Entonces, ¿qué ocurre? El que produce se queda con ese dinero y el que trabaja para quien produce gana menos. En ese sentido, inician las desigualdades sociales. En palabras concretas, no son muy convenientes, pero son las que se utilizan, están los ricos y los pobres. Está la clase alta, la clase media y la clase baja. Esa distinción de clases inicia en este momento en el que se producen cosas, en el que se producen artículos y bienes y las personas los adquieren. Es en ese sentido en el que la economía pone atención. No deben existir las desigualdades y el agente principal para esto es el gobierno. Vamos conociendo las dudas que tú puedas tener hasta ahora, porque entiendo que puede ser una u otra, porque esto es un tanto novedoso. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Justamente ahora identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Excelente. ¿Quién pregunta y de dónde? Ramón Espinal desde Barahona nos pregunta: ¿quién regula la economía a nivel mundial? Uy, eso es muy interesante debido a que en el sistema democrático cada país se rige por sus leyes. Pero resulta lo siguiente. Un gran economista decía, Adam Smith decía, la mano invisible regula la economía. Con esto hacía referencia a que el mercado se regula solo. Fue una buena idea, pero tiempo después vimos que esto no era así. Quien lo regula son los organismos internacionales y las leyes del Estado, para que exista el equilibrio ante las desigualdades sociales. ¿Alguna otra? Lucy Vargas desde Montecristi nos pregunta lo siguiente: ¿qué se puede hacer para que el COVID-19 no impacte tanto la economía? Resulta que esta crisis está enfocada desde lo sanitario, la salud, desde lo económico, desde la educación. ¿Qué podemos hacer? Gastar lo necesario, invertir, adquirir aquellos servicios que sean vitales, aquello que satisfaga las necesidades humanas nuestras. Cuestión de comida, cuestión de transporte. No es tiempo para lujos, no es tiempo para viajes. Bien, y por eso te explicaré algo un poquito más adelante. ¿Se comprendió la respuesta que le ofrecí? Así es. Bien, ¿por qué te digo esto? Por lo siguiente. Ya a nivel mundial hay precedentes de situaciones que ha llevado que la economía tenga complicaciones en las naciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, luego de esto viene una crisis en el mundo. Y parte de esa crisis la tenemos en el 1929, que ocurre el crack, o también le llamaron la Gran Depresión. Eso pasó exactamente en Estados Unidos, pero afectó la economía de toda América. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque ante un momento difícil, las personas comenzaron a adquirir acciones, o sea, comenzaron a invertir una vez, dos veces, todos sus ahorros esperando una ganancia. Pero llegó un momento que como todo el mundo estaba invirtiendo, los precios subieron. Porque no sé si tenías presente esto, cuando algo tiene mucha demanda, sube la oferta, sube el precio. Entonces, en ese momento las personas comenzaron a comprar muchas cosas, mucho, y comenzaron a invertir en la bolsa de valores. Esto ocasionó que luego hubo una complicación en la economía porque todo el mundo estaba enfocando su dinero en un solo producto. Las alzas en los precios no hubo manera de que tuvieran un sostén, ocasionando así que la economía tuviera un gran declive, muy grande. Esto trajo complicaciones en toda América, pero de ese mismo modo también acá en nuestra nación. En el tiempo de nuestra dictadura van sucediendo cuestiones que afectan la economía de un país. ¿Qué ocurre? Actualmente la crisis que tenemos no es solamente económica. Primero es una crisis de salud.
Luego, es una crisis social que enfoca la economía. ¿Por qué? Porque los recursos no están a la mano. Punto número 1. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha mencionado que más de 2.7 millones de empresas han cerrado. Cuando una empresa cierra, eso dice que las personas se quedan sin empleo. Una persona sin empleo, ¿qué pasa? No tiene un cobro. Entonces, ahí viene el primer problema. Apuntando así que ellos dicen que actualmente 44 millones de personas no tienen empleo. Es una preocupación, porque con eso te dice a ti que 44 millones de familias tienen un ingreso menor para sostenerse, para comprar sus alimentos, para comprar aquello que yo y tú necesitas. Con eso también te digo que la desigualdad social aumenta. ¿Por qué razón? Porque cuando esa empresa cierra, cuando tantas personas desempleadas están en sus casas, resulta que el desempleo ocasiona carencia en la adquisición de bienes. El desempleo ofrece carencia en la adquisición de servicios, en el pago de servicios. Entonces aumentan las deudas. Y cuando aumentan las deudas, trae problema porque la persona no tiene trabajo, necesita comer y también tiene deudas. Todo eso trae consigo la situación de la pandemia. Por eso la importancia de que se atienda la economía. Vamos a conocer si realmente se comprende lo que vamos hablando y el impacto que esto tiene, sobre todo en nuestros hogares. Para esto, te ofrezco lo siguiente. Hagamos un falso y verdadero correspondiente al contenido que hemos visto el día de hoy. ¿Lista? Estoy lista. Yo te digo el enunciado. Si el enunciado es falso, resulta que deberías justificarme por qué es falso, ¿ok? Ahora te pregunto, ¿la economía busca la riqueza de un país, estado o nación? Eso es falso. Esta administra los recursos puestos a disposición y estudia el modo de vida de los seres humanos según sus necesidades, solicitud de servicios y adquisición de bienes. Exactamente. Muy buena esa. Segunda, ¿el capitalismo tiene la producción como centro de su actividad económica? La respuesta es verdadera. Muy bien. Ahora te pregunto sobre nuestro país. República Dominicana pertenece a la OMC, o sea, Organización Mundial de Comercio. Verdadero, desde el año 1995. Exactamente. Dicho sea de paso, es diversa a la OMS, que tiene que ver con la salud, ¿ok? Siguiente. El seguimiento de la economía a nuestra región es dado por la CEPAL. La respuesta es verdadera. Claro, porque decíamos que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por último, te pregunto, ¿la plusvalía es el pago dado a los trabajadores por su trabajo? Eso es falso. Es el valor agregado a un trabajo realizado, es decir, que es la ganancia obtenida en base a la producción y venta de un producto o servicio. Exactamente. Con esto vamos comprendiendo el quehacer y la función de la economía dentro de la sociedad. Aquella que administra los recursos que hoy, en base a esta pandemia, han sido un tanto escasos. Por lo tanto, es momento de austeridad. Según lo que hablamos el día de hoy, ¿con qué te quedas? Hoy aprendimos que la economía ha ido cambiando y modificando el estilo de vida de las sociedades. En ese sentido, usted nos enseñó que vivimos dentro de un sistema capitalista. Este se basa en la producción para de ahí generar riquezas y asignar recursos. Además, nos mencionó la participación de República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la CEPAL, organismos desde los cuales podemos obtener información sobre el impacto económico del COVID en nuestro país y el mundo. Continuando con ese punto que mencionas sobre el Fondo Monetario Internacional,
Que dicho sea de paso, conecta con lo que preguntó Ramón Espinal anteriormente. Sucede lo siguiente: cada país no puede actuar de manera independiente en su economía. Esto incluso, aunque sea democrático, aunque tenga sus leyes. ¿Por qué? Porque el accionar de un pueblo tiene que ver con el accionar del mundo. La economía nuestra está integrada. Hoy hablamos de globalización, de un mundo globalizado. Es así también que nosotros necesitamos de las demás naciones. ¿En qué sentido? En la producción, en la obtención de recursos, en la compra de aquello que necesitamos y en la venta de aquello que tenemos. Porque enfoca ahí el capitalismo, en la producción de un artículo, de un contenido, para llevarlo y venderlo a otros. Entonces, nuestra economía se regula de manera interna, pero según la observancia, según lo que nos dicen de fuera. ¿Quién? Los organismos internacionales. Uno de ellos, también lo mencionamos, es la OMC, Organización Mundial de Comercio. De esta manera también se regulan los precios. Por ejemplo, aquí nosotros compramos el petróleo para combustible. El precio de ese petróleo es regulado según lo que dictamina un organismo internacional. Con esto te digo que cada economía de cada país tiene su consecuencia en base a lo que le sugiere cada organismo internacional. Es así como los recursos de una nación deben ser aprovechados por esta, pero también puestos a disposición para la venta, que le llamamos exportación, para otras naciones. Con esto no solo camina la economía local, sino también que camina la economía global. Es así como esto que está afectando no solamente nuestro país, sino el mundo entero, se convierte en un problema mayúsculo para todos. Para continuar profundizando en este contenido, en muchas dudas que puedas tener, yo te invito a que visites la página que está en pantalla, para así continuar con ese contenido que a ti te nutre cada día. Es un tema que está al tapete, pero es un tema al que debemos ponerle suma y delicada atención, porque no ocurre de manera aislada. Esto te afecta a ti, esto también me afecta a mí, nos afecta a todos. Y cerrando, te comparto una bella frase de Minerva Mirabal, que ya sabrás que es una de las hermanas Mirabal. Ella decía: nadie puede desconocer la fuerza interna del pueblo, ni sus valores. Todo el que lo desconozca, fracasará. Nos vemos hasta la próxima. Saludos estudiantes del tercer grado del nivel secundario. Extiendo mis saludos además a todos aquellos que de una forma u otra colaboran con este proceso educativo. En definitiva, todos los dominicanos y dominicanas somos una gran familia comprometidos con el éxito de este proceso educativo. Nos encontramos ya en la tercera semana del año escolar 2020-2021, bajo la modalidad de educación a distancia, donde aprendemos en casa preservando la salud. Soy el profesor Francisco Pichardo y una vez más tendré el honor de acompañarles, apoyarles y compartir con ustedes mis conocimientos de los contenidos de la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa. Este encuentro promete ser una linda experiencia cargada de grandes aprendizajes en esta fascinante aventura del conocimiento. Pues con esta modalidad todos estamos aprendiendo. Jóvenes, toda acción que realicemos debemos ponerla en las manos de Dios. Por eso los invito a que ahí donde se encuentran asuman una actitud reflexiva espiritual para que realicemos juntos la oración del estudiante, una bella plegaria que nos dejó como legado Santo Tomás de Aquino. Oremos. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición.
Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estudiantes, la clase de hoy será muy interesante, pues nos conectaremos con nuestras raíces, nuestras familias. Sin embargo, antes de iniciar con el desarrollo de los contenidos programados para este día, es muy importante que recordemos lo que vimos en nuestro encuentro anterior, que se titulaba Respeto y conservación de la naturaleza, tecnología y medio ambiente. En esa oportunidad, conocimos, entre otras cosas, las siguientes: el sentido espiritual de la naturaleza basado en las Sagradas Escrituras, algunos aportes de San Francisco de Asís, patrón de la ecología. Analizamos además la relación existente entre tecnología y medio ambiente. También vimos la importancia de asumir el compromiso de las 3 R's para cuidar responsablemente los recursos naturales. Y finalizamos motivando la realización de una campaña publicitaria en defensa del medio ambiente utilizando recursos tecnológicos. En esta ocasión vamos a trabajar un tema que me apasiona mucho. Se titula La familia, espacio de convivencia y desarrollo integral. Durante este trayecto académico aprenderemos lo siguiente: conocer las definiciones de los conceptos familia y convivencia, comprender la importancia que tiene la familia en el desarrollo integral de la persona, distinguir las actitudes que empobrecen los lazos familiares y las que los favorecen, conocer lo que nos dice la Biblia sobre la convivencia familiar. Todo esto con la finalidad de que ustedes fomenten la convivencia armónica en sus familias como parte de su desarrollo integral. Las palabras clave de este encuentro son familia y convivencia. Familia se define comúnmente como grupo de personas formado por individuos unidos y primordialmente vinculados por relaciones de filiación o de pareja. Por su parte, para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Convivencia es considerada como la coexistencia física y sosegada entre un grupo de personas al que les corresponde compartir un determinado espacio. Un ejemplo de esto sería una casa familiar en la cual interactúan constantemente una familia. Estudiantes, les invito a que presten mucha atención a la clase de hoy, porque lo que trabajemos en esta oportunidad será de gran utilidad en su convivencia familiar. De inmediato, les invito a desarrollar los siguientes puntos en sus cuadernos de formación integral, humana y religiosa. Esto les permitirá explorar sus conocimientos previos de los contenidos propuestos para este encuentro. Primero, haz una descripción de tu persona, rasgos físicos, psíquicos y temperamentales, entre otros. Y di de cuál miembro de tu familia crees lo heredaste. 2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 3. Si pudieras cambiar algo de tu familia, ¿qué sería? Y 4. Cuando tengas tu propia familia, ¿cómo quieres que sea? Describe un poco. Ahora les propongo realizar un análisis de un fragmento referido a la importancia de la familia en la vida de las personas, escrito por José Luis Iglesia Diz. Leamos juntos. Cito: la familia es el núcleo socializador más importante para el niño y el adolescente. Es un contexto relacional o comunicacional. Desde el nacimiento y aún antes, el niño establece vínculos que perviven el resto de su vida. La madre durante su embarazo se prepara para recibir el nuevo ser. Se cuida pensando en el hijo.
disfruta haciendo su ropa, comunica sus anhelos a su pareja y recibe el neonato con regocijo. Lo alimenta, lo lava, lo protege. El padre es igualmente protector y educador. La llamada familia tradicional, hombre, mujer e hijos, es una estructura básica que facilita la estabilidad y el desarrollo de sus miembros. Protección, distribución del trabajo, intercambio humano, refuerzo cognitivo y emocional hacen del núcleo familiar una unidad de convivencia reforzadora y a la vez práctica para los individuos que la componen. Fin de la cita. Luego de la lectura realizada, los invito a completar lo siguiente en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa. Para ti, ¿cuál es la función o rol más importante de la familia y por qué? Describe un poco tu realidad familiar, con las personas que vives, a qué se dedica cada uno, las actividades que comúnmente realizan juntos, entre otros datos que quieras reseñar. Bonjour à tous et bienvenue à notre communauté d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de quelque chose très important pour notre santé. C'est la bonne alimentation. Je suis Clément Getreau, votre prof de français. Saludos, mis estimados estudiantes de tercero de secundaria. Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de algo de suma importancia para nuestra salud. La buena alimentación. ¿Qué está pensando? ¿Que voy a servir comida? No, no tanto. Voilà. Mais avant de parler de la bonne alimentation, nous allons partager avec vous une information de grande importance. Votre attention. Lavarse las manos, usar la mascarilla de la forma correcta y mantener el distanciamiento social. Esto es proteger la vida. Salut Neurona, ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien aujourd'hui, Neurona. Merci pour votre participation. Maintenant, nous allons aborder notre mot-clé pour aujourd'hui. Nuestra palabra clave por hoy es alimentation. Alimentation. La nutrition, c'est l'apport alimentaire répondant aux besoins de l'organisme. Une bonne nutrition, c'est-à-dire un régime adapté et équilibré, et la pratique régulière d'exercice physique sont autant des gages de bonne santé. Cependant, une mauvaise nutrition peut entraîner un affaiblissement de l'immunité, une sensibilité accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental et une baisse de productivité, selon la OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud. Pero una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad, según la OMS, Organisation mondiale de la Salud. Antérieurement, nous avons appris à faire notre présentation personnelle, présenter quelqu'un, apprendre les nombres de 0 jusqu'à 20 et aussi les couleurs. Tout le monde a sa couleur préférée. Todos tenemos un color favorito, hemos aprendido anteriormente
a hablar de nosotros, presentarnos, presentar a alguien, decir los números, decir nuestra edad y los colores. Pero hoy vamos a seguir aprendiendo y los colores pueden ser parte de lo que vamos a ver. Bien, vous vous rappelez de ce que vous avez appris, ¿no? ¿Todos recuerdan lo que han aprendido? Perfecto. Maintenant, dans cette occasion, nous allons parler des fruits et des légumes, non? En parlant de la bonne alimentation. Les fruits et les légumes sont riches en fibres, vitamines et minéraux. Et pour cela, ils sont très considérés au moment d'une bonne décision alimentaire. Las frutas y las legumbres son muy ricas en fibras, vitaminas, minerales, entre otras cosas. Y por eso es que son muy tomadas en cuenta al momento de una buena décision alimentaire. Et maintenant, nous vous invitons à participer, à pratiquer avec nous dans notre segment de vocabulaire. Están invitados a participar, a repetir con nosotros, practicar en este segmento de vocabularios. Répétez après moi, s'il vous plaît. Des fruits. Les fruits. L'orange. L'orange. La fraise. La fraise. La banane. La banane. La mangue. La mangue. La goyave. La goyave. La pastèque. La pastèque. Le melon d'eau. Le melon d'eau. Le fruit de la passion. 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 L'ananas. 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 Des légumes. Des légumes. Le céleri. Le céleri. Le brocoli. Le brocoli. Le chou-fleur. Le chou-fleur. La betterave. La betterave. La carotte. La carotte. Le concombre. Le concombre. Le radis. Le radis. L'aubergine. L'aubergine. Maintenant, nous allons inclure une traduction pour aider a ceux qui nous écoutent a travers la radio. Vamos a incluirles una traducción para ayudar a los que nos escuchan a través de la radio. Fruit, Fruta. orange, Naranja. fraise, Fresa. banane, Banana. mangue, Mango. goyave, Guayaba. pastèque ou melon d'eau, Sandía. fruit de la passion, Chinola. ananas, Piña. légumes, Legumbres. céleri, Apio. brocoli, Brócoli. chou-fleur, Coliflor. betterave, Remolacha. la carotte, Zanahoria. concombre, Pepino. radis, Rábano. aubergine. Berenjena. Bien. Esperamos que haya sido bien aprovechado. Bien. Justamente en este momento, 2 estudiantes nos han enviado preguntas vía redes sociales. Que tenemos preguntas, ¿no? Así Adelante. es. En avant. Jaime Soler, desde Higüey, nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se dice me gusta la manzana en francés? Oh, voilà. Depuis Higüey, ¿no? ¿Cómo il s'appelle? Jaime Soler. Jaime Soler. Voilà. Jaime Soler. ¿Me gusta? La manzana. Jaime, si solamente usted le quita el apóstrofe de la palabra j'aime, usted va a tener lo mismo que su nombre. ¿Bien? Alors, j'aime la pomme. J'aime la pomme. Me gusta la manzana.
J'aime la pomme. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'aime la pomme. Très bien, Jaime. Nous avons autre question, Neurona? Oui. Ana Simono desde el Ensanche España nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo digo comida chatarra en francés? Ana Simono, depuis Ensanche España, Distrito Nacional, bien. Comida chatarra, ¿eh? Ana. Ouais. La malbouffe. OK? Malbouffe. Répétez, s'il vous plaît, Anna. Malbouffe. Alors, il semble que Anna aime la malbouffe. Hein? Très bien. Merci. Nous avons autre question, Neurona, s'il vous plaît. No, profesor. OK. Merci pour cette excellente participation. Et maintenant, pour parler de ce que nous aimons ou pas, nous allons apprendre à conjuguer et utiliser les verbes aimer et detester. Para hablar de las frutas, las legumbres que nos gustan y las que nos gustan poco o menos, vamos a utilizar esos dos verbos, amar y detestar, que es muy poco común el uso de este verbo en el español dominicano, por cierto. Répétez après moi, s'il vous plaît. J'aime. J'aime. Tu aimes. Tu aimes. Il aime. Il aime. Elle aime. Elle aime. Nous aimons. Nous aimons. Vous aimez. Vous aimez. Il aime. Il aime. Elle aime. Elle aime. Détester. Detester. Je déteste. Je déteste. Tu détestes. Tu détestes. Tu détestes. Tu détestes. Il déteste. Il déteste. Elle déteste. Elle déteste. Nous détestons. Nous détestons. Vous détestez. Vous détestez. Il déteste. Il déteste. Elle déteste. Elle déteste. Si vous observez, pour la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, nous faisons la même pronunciación. Si usted ha observado, en la tercera persona del singular y la tercera persona del plural, tenemos la misma pronunciación. Il déteste, au pluriel. Elle déteste, singulier. Elle déteste, au pluriel. Bien, maintenant nous allons voir deux exemples. Nous allons voir ces exemples ici, s'il vous plaît. OK, observez nos exemples. J'aime les oranges. Me gustan las naranjas. Recuerde esto. Aquí usamos otra expresión china, mais les deux expressions, ou bien le mot, c'est orange. Naranja agria o naranja dulce. Y por cierto, son muy ricas en vitamina C. Nos ayudan mucho. Maintenant, nous allons vous inviter à voir notre deuxième exemple. Je déteste la betterave. Es tan solo un ejemplo, ¿no? C'est seulement un exemple. Je déteste la betterave. Recuerde, usted va a usar estos verbos para poder hablar de sus gustos en frutas y legumbres por ahora. Maintenant, nous allons vous inviter à voir notre segment de devoir. Mais avant ça, Neurona, Oui. vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Fruit, légumes. J'aime les fruits. Légumes. J'aime les fruits et les légumes. Yeah, j'aime les fruits et les légumes. Très bien. Je déteste la malbouffe. Oh, tu détestes la malbouffe? Oui. Oh, voilà, mais c'est très bien. C'est très bien pour la santé. C'est bon pour la santé, non? Voilà. Si vous n'aimez pas la malbouffe, c'est très bien
pour la santé. Si no le gusta la comida chatarra, claro que eso es un plus para nuestra salud. Et maintenant, nous vous invitons à voir notre devoir pour cette occasion. Ahora veamos la tarea de hoy. Vous allez observer ces deux colonnes, okay, ce tableau. Van a observar esta tabla con dos columnas. La première, j'aime, et la deuxième, je déteste. J'aime, me gusta o amo. Pero en esta ocasión vamos a usar la interpretación me gusta. Va a escribir de las palabras, las frutas y legumbres que hemos visto hoy, las que le gustan en el lado de j'aime. En el otro lado, con el verbo je déteste, va a escribir lo que menos le gusta o lo que le gustan menos. Par exemple, vous allez ici, okay, nous avons deux exemples, okay, bien. J'aime, je vais écrire ici, la mangue. J'aime la mangue. Bien, la mangue. Très bien. J'aime le concombre. Bien, le concombre. J'aime le concombre. Et maintenant, nous allons avec la partie, avec le verbe détester, non? Je déteste. Vamos con la parte de las que nos gustan menos. La carotte. La carotte. Je déteste la carotte. Je déteste la carotte. Le chou-fleur. Le chou-fleur. Je déteste le chou-fleur. Je déteste le chou-fleur. Voilà. Hein? Me gusta el mango. Me gusta el pepino. Delicioso. Je déteste la carotte. Es un ejemplo. Yeah. Je déteste le chou-fleur. Bien. Esperando que haya entendido bien estos dos ejemplos, vamos a esperar que en la próxima clase usted pueda presentar las frutas, legumbres que le gustan y también las que le gustan menos. Et voilà, ça a été réellement un grand plaisir d'être ici avec vous. Et nous vous conseillons, s'il vous plaît, nous vous invitons à faire votre devoir, à regarder les vidéos, voilà, à consulter votre professeur de français et aussi cliquer sur les liens pourvus par le ministère de l'Éducation nationale. Pueden consultar con su profesor de francés y también haciendo clic en los enlaces, las páginas que nos ha provisto el Ministerio de Educación Nacional, MINED. En el segmento anterior, conocimos las definiciones de familia y convivencia. Además, analizamos un breve texto sobre la importancia de la familia en la vida de las personas. En este momento, conozcamos un poco sobre la importancia de la familia en el desarrollo integral de la persona. Lo primero que debemos decir es que desde que nace, la persona se expresa y manifiesta de manera singular. Cada individuo es único y aquí radica su riqueza como ser humano. En el transcurso de su desarrollo va afirmando su identidad a partir de su manera peculiar de percibir la realidad, así como de las experiencias que le van aportando aprendizaje para dar una dirección a su vida. La familia es el ambiente que de forma significativa impulsa el desarrollo de cada individuo. La convivencia diaria permite que las adolescentes y jóvenes aprendan a integrar costumbres y valores que se comparten dentro del hogar. Su familia les sirve de modelo para aprender las habilidades básicas de comunicación y relación. Es allí donde también toma forma su identidad. Los lazos así creados
dejarán profundas huellas en su personalidad. En el círculo familiar se debe brindar las posibilidades reales para lograr el crecimiento integral de sus miembros. Para esto es importante conocer cuáles actitudes estimulan o empobrecen los lazos familiares y con ellos favorecer o retrasar el desarrollo integral de quienes componen la familia. Estudiantes, conviene ahora realizar una clara distinción entre las actitudes que empobrecen los lazos familiares y las que los favorecen. Veamos. Dentro de las actitudes que empobrecen los lazos familiares encontramos realizar comentarios y acciones descalificadoras, concentrarse en los errores, sobreproteger, ser autoritario, exigir con prepotencia y respetar a los demás miembros de la familia, evadir las responsabilidades, manipular con las palabras y acciones, agredir física y verbalmente a los demás, entre otras acciones. Sin embargo, todos los miembros de la familia están llamados a identificar estos comportamientos negativos para erradicarlos y crear nuevas formas de relación más integradoras que promuevan el bienestar en forma natural. Dentro de las actitudes que favorecen los lazos familiares tenemos valorar y aceptar a todos los integrantes de la familia, concentrarse en las fortalezas, estimular la independencia y autonomía, cultivar la confianza, optar siempre por el diálogo ante las dificultades y tomas de decisiones, respetar a los demás miembros de la familia y sus intereses, asumir con responsabilidad los compromisos o tareas dentro del hogar, mostrar respeto por los intereses de los demás, priorizar la comunicación efectiva entre los miembros del hogar, celebrar los logros de los otros. Finalizada esta clasificación, los invito a que respondan en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que en la familia haya una convivencia armónica? ¿Qué debe cambiar para que tu familia sea un espacio de desarrollo integral? Jóvenes, deténganse un poco, reflexionen y luego respondan desde la libertad. Estudiantes, llega el momento de recurrir a las Sagradas Escrituras, fuente de la sabiduría, y conocer lo que nos dice sobre la convivencia familiar. Pongan mucha atención a la lectura de estas 4 citas bíblicas, porque luego seleccionarán una y la comentarán en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa. Si tienen una Biblia en casa o en el lugar donde te encuentres, pueden utilizarla. Elijan y comenten una de las citas bíblicas propuestas. Hola, hola mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante. Siempre vamos a tener un tema interesante para ti, novedoso, divertido, para que tú siempre puedas entender cada uno de ellos. Pero antes de eso, vamos a ver. Neurona, ¿cómo te sientes? Hola, profesora Juana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, preparándonos para iniciar nuestro viaje. ¿Y tú ya estás preparado para tu viaje? ¿Sí? Verifica, te voy a dar una pista. Observa el siguiente video a ver si no te falta algo. Adelante. Ahora bien, casi vamos a iniciar nuestro viaje, ¿verdad que sí? Pero antes vamos a viajar en el tiempo. Sí, ya lo sé, en la vida real no se viaja en el tiempo, pero nuestra imaginación es maravillosa, así que vamos a pedirle a Neurona que viaje en el tiempo y nos diga qué aprendimos en la clase pasada. Claro que sí. En la clase anterior aprendimos que existen palabras que nos dan una idea de los símbolos a utilizar en el lenguaje hebraico. Por ejemplo, para la suma se utilizan palabras como más, incrementar, aumentar, entre otras. Para la resta se utilizan palabras como
menos, disminuir y diferenciar. Para la multiplicación empleamos palabras como doble, triple o producto. Y por último, para la división empleamos palabras como cociente, mitad, tercera parte, entre y dividir. Excelente, muy buen trabajo. Hasta ahora hemos aprendido bastante, ¿verdad que sí? Pero todavía nos falta mucho, porque el mundo del saber es inmenso. Por eso siempre hacemos este viaje. Vamos a ver cuál es la palabra clave para la clase de hoy. La palabra clave para la clase de hoy es igualdad. Igualdad es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. La relación de igualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Eso es así. Nuestra palabra clave es igualdad. Y el tema que vamos a desarrollar, te aseguro que ya tú lo has escuchado por ahí, ¿sí? Te han dado algunas referencias, pero hoy lo vamos a trabajar facilito, ya lo verás. Nuestro tema es ecuaciones lineales, así que acompáñame en este viaje. Prepara todos tus ajuares y vamos juntos a aprender de las ecuaciones lineales. Cuando comenzamos, definíamos la palabra igualdad. ¿Recuerdas? Sí, eso es así. En el lenguaje coloquial, una igualdad representa objetos que tengan las mismas características, ¿cierto? Observa estas dos tizas. Tengo una, tengo otra. Tienen el mismo color, la misma textura, hasta el mismo tamaño. Cuando tenemos esto, nosotros decimos que estas dos tizas son iguales. Ahí se establece una igualdad. En casa tú tendrás objetos a tu alrededor que te van a representar igualdad. Por ejemplo, dos sillas, dos platos que sean iguales, dos lápices, hasta dos cuadernos, ¿verdad que sí? Y si sigues pensando, te aseguro que tú vas a encontrar muchísimas cosas en tu alrededor que son iguales. Eso es en el lenguaje coloquial. Sin embargo, en el lenguaje matemático no hay mucha diferencia con relación al concepto del lenguaje coloquial. En el lenguaje matemático, una igualdad son expresiones que tienen el mismo objeto, tienen las mismas características. Vamos a verlo de una manera un poquito más gráfica. Utilizamos la pizarra para resolver esto. Fíjate aquí, si tenemos 1 más 1, 1 más 1 y tenemos la expresión 2, podemos decir que estas dos expresiones serían iguales. ¿Por qué razón? Sencillito. Si yo sumo 1 más 1, ¿el resultado cuál va a ser? 2, así mismo. ¿Y aquí que yo tengo? Un 2. Por tanto, como este objeto es igual a este, le ponemos el signo de igualdad y ahí ya yo tengo una igualdad establecida. Vamos a ver otro ejemplo. Si tú lo que tienes, podríamos decir es 6 más 4, y de este lado tú tienes 9 más 1, podríamos ver si también es una igualdad. 6 más 4 es igual a 10, sencillito. No te puedes quejar, te estoy tratando suave. Aquí tengo 9 más 1 es igual a 10 y utilizamos el signo de igualdad. Las igualdades poseen propiedades. ¿Qué es una propiedad? Es una ley general que se establece para todas ellas. Por ejemplo, hay una que me dice que si yo tomo un número y le sumo esa misma cantidad a ambos lados de esa igualdad, como resultado yo voy a obtener otra igualdad. Eso va a pasar con la suma, con la resta, con la multiplicación, con la división y así sucesivamente. El truco es que sea el mismo número y que sea para ambos lados. Vamos a ver. Vamos a tomar este mismo ejemplo que tengo aquí. Tengo 6
más 4 y 9 más 1. Si a esa expresión yo le sumo un número, vamos a decir el 2. Yo tendría 6 más 4 más 2. ¿De dónde saqué ese 2? Bueno, lo usé así de manera aleatoria. Me llegó el 2 a la mente porque es para explicarte esta propiedad, simplemente, ¿verdad? Hago lo mismo de este lado, que sería 9 más 1. Como aquí yo le sumé 2, ¿qué voy a hacer de este lado? También le voy a sumar 2. Recuerda, tiene que ser el mismo número para que se pueda establecer esta propiedad, que voy a tener más 2. Vamos a ver ahora si en realidad tengo una igualdad. Fíjate aquí. 6 más 4, 10. Y 10 más 2, 12, exactamente. Del otro lado, hago lo mismo. 9 más 1, 10. Y 10 más 2, 12. Y aquí tenemos establecido ¿qué? La igualdad, ¿verdad? Porque 12 va a ser igual a 12. Hasta ahí no hay problema. ¿Puedo hacer eso mismo con la sustracción? Sí, podemos tomar incluso hasta el mismo ejemplo y decir 6 más 4 y en vez de más 2 le voy a poner ¿qué? Negativo 2 porque ahora voy a tener una sustracción. Verifico que sea el mismo número. Tiene que ser el mismo número de ambos lados para que se pueda cumplir esta propiedad. Entonces tengo 6. Recuerda el orden de las operaciones, ¿verdad? Primero la suma y después la sustracción, según el orden de las operaciones. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? 6 más 4 va a ser igual a 10. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? 10 menos 2. Y aquí tengo 9 más 1, que me va a dar 10 menos 2. Resolvemos aquí. 10 menos 2, 8. 9 más 1, 10. Y a ese 10 le voy a restar ¿cuánto? 2. ¿Cuánto tengo entonces? 8. Por tanto, me dio 8 y de este lado también 8. ¿Qué significa eso? Que 8 va a ser igual a 8. ¿Qué tengo ahí? Una igualdad. Exactamente, ¿viste? El truco es que sea el mismo número de ambos lados. Si sumo 7 de un lado, también debo hacerlo del otro lado. Eso aplica para la multiplicación, para la división y también para la potencia. Bien, neurona, ¿cómo vamos hasta ahí? Todo está claro, profesora. ¿Qué? Espere. Ajá. Estoy verificando y nos acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. ¿Y cuáles serán esas preguntas, neurona? María Sánchez, desde San Pedro de Macorís, nos pregunta ¿cómo surgió el signo de igualdad? Oh, es una pregunta muy curiosa que nos hace María. Saludamos a María desde aquí y la invitamos a que siempre esté ahí en sintonía con nosotros. Pues, ¿cómo surgió el signo de igualdad? Eso fue todo un tema. Pues le cuento. Ustedes recuerdan que en clases anteriores habíamos visto que los egipcios, los babilonios y toda esa área por ahí había desarrollado matemáticas súper avanzadas. Sin embargo, el signo de igualdad no surgió hasta el siglo XVI. Imagínate, en el siglo XVI ya estábamos 1500, 1600, entre esos años. O sea, relativamente joven es ese signo, tomando en cuenta que las personas ya habían desarrollado el conocimiento matemático desde muchos siglos atrás. ¿Quién lo desarrolló? Pues lo desarrolló una persona llamada Robert Record. Robert Record. Y él decía, bueno, yo voy a tomar este signo porque me representa 2 líneas como paralelas, exactamente. Entonces él dijo, bueno, en nuestro alrededor no existe nada más parecido a la igualdad que 2 líneas paralelas. Entonces se comenzó a partir de ahí
a aplicar lo que es el signo de igualdad. ¿Qué te parece esa historia, Neurona? Me parece muy interesante, profesora. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Jorge Soriano desde Asua nos pregunta ¿por qué se comenzó a utilizar el signo de igualdad? ¡Wow! Nos fuimos para Asua entonces. Vamos a ver por qué usaron el signo de igualdad. Pues te conté ya anteriormente que iniciamos en el siglo XVI. Ya para el siglo XVI había un comercio bastante significativo, teníamos un sistema bancario y habían ciertos conocimientos matemáticos, muchas áreas del área de la matemática que ya se había desarrollado. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que las personas lo que utilizaban eran abreviaturas. Cuando iban a realizar toda una operación, utilizaban una abreviatura para representar eso. En el cambio de idioma era todo un problema. ¿Por qué? Porque en un país había algo que significaba cualquier expresión matemática, pero ya en el cambio de idioma, pues ya le pasaba un problemita ahí. ¿Qué hicieron entonces? Pues estableció lo que es un lenguaje universal. La matemática tiene su propio lenguaje universal, y hay símbolos que no importa el lugar donde tú te encuentres, van a significar la misma cosa, va a tener el mismo significado. Entonces, a partir de ahí, se comienzan a utilizar todo lo que son los símbolos matemáticos. ¿Verdad que está muy interesante toda esta historia? Así es, profesora. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, ¿verdad que sí? Vamos a leer el siguiente ejercicio. ¿Estás conmigo? Perfecto. Dice, según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más de los que había en la provincia de Santiago. Bien, entonces tiene una interrogante. ¿Cuántos contagiados hay en cada una de las provincias si entre las dos suman 43.956 casos? Ese es nuestro problemita de hoy. ¿No lo entendiste bien? Pues tranquilito. Vamos a leerlo nuevamente, un poquito más despacio, respira y me dice. Según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos de infectados acumulados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos, más que los que había en la provincia de Santiago. Entonces me dice, ¿cuántos había en cada provincia si el resultado final era 43.956 casos? Bien, vamos a utilizar el lenguaje algebraico para hacer esa representación. ¿Me acompañas? Perfecto. Comenzamos. Vamos aquí. Utilizamos lo que es el lenguaje algebraico para trabajar con esta expresión. Sí, por tanto, vamos a volver a nuestro problemita. Vamos a sacar los datos que tenemos ahí en nuestro problemita. Y digo, CAX, la cantidad de casos que había, ¿dónde? Bueno, el problemita me dice, toma como referencia la ciudad de Santiago. Entonces, como no sabemos cuántos casos había en la ciudad de Santiago, decimos que X me va a representar los casos que estaban ahí en esa ciudad de Santiago. Bien, puedes tomar cualquier variable. Recuerda que eso lo habíamos visto cuando hablamos del lenguaje algebraico. Tú puedes tomar X, Y, Z, A, B, C, la que quieras. En este caso vamos a utilizar X para que me represente el número de casos, ¿de dónde? De Santiago. Pero me dice que en la ciudad de Santo Domingo hay el doble de casos que en Santiago. ¿Recuerda cuando hablábamos de las palabras específicas?
que me van a decir cuál es la operación. Perfecto, solo vimos la clase anterior. El doble de casos me está haciendo referencia a una multiplicación, ¿verdad? 2 veces. El doble de casos que en Santiago. ¿Y cuántos son los casos que hay en Santiago? Le habíamos asignado una variable a esos casos. ¿Cuál es la variable? X. Entonces, sea como X es lo que está en la ciudad de Santiago y ahora yo tengo el doble de casos, entonces sea 2X. Pero me dice el doble de casos más 5.088 casos. O sea, a ese doble yo le voy a sumar algo más, ¿verdad que sí? Perfecto, me dice que son 5.088. Entonces sería 2X más 5.088. ¿Cierto? Hasta ahí vamos claro. Muy bien, seguimos entonces. Me dice que voy a encontrar el valor de los casos que había en cada una de las provincias, sabiendo que entre las dos tenía 43.956 casos. Por tanto, si entre las dos tengo 43.956, yo puedo decir que si yo sumo esto más esto, me tiene que dar ¿qué? El total de casos exactamente. Entonces yo tengo X más 2X más 5.088. ¿A qué va a ser igual eso? A 43.956 casos. Bien, fíjate, sencillo. X, la cantidad de casos que hay en Santiago. 2X más 5.088, la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. Sin embargo, si yo sumo esas dos ciudades, los casos que hay en esas dos ciudades, me va a dar 43.956. Esta es mi expresión. Fíjate, es una igualdad también. Exacto, fíjate aquí, tengo el signo de igualdad. Genial, apareció una igualdad. Ahora, obsérvala bien y compárala con las igualdades que habíamos visto anteriormente. ¿Tiene alguna ligera diferencia? Exactamente, muy bien. Aquí tengo una variable. Fíjate aquí, una variable. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? En la anterior solo tenía números. Era una expresión puramente numérica. Aquí yo tengo una expresión ya algebraica, ¿verdad que sí? Exactamente. Aquí tengo una incógnita, otra incógnita, que es la misma, ¿verdad? Pero aquí tengo una incógnita, otra incógnita, un signo de igualdad y aquí se me formó una ecuación. Exactamente. A eso le llamamos ecuación. Entonces, ¿cómo lo decimos que es una ecuación? Una ecuación es una igualdad donde se expresan dos términos algebraicos. Tengo un término, otro término. Por lo general, como es algebraico, tiene que tener una incógnita. Eso es así. Tiene que tener una incógnita. ¿Cuál es la incógnita aquí en esta ecuación? Pues X, que es el término que no conozco. A eso se le llama X. En este caso, fíjate que yo en esta parte tengo una expresión y en esta parte tengo otra expresión. Y aquí en el centro tengo un signo, el signo de igualdad. Todo lo que está antes del signo de igualdad recibe el nombre de primer miembro o término. Todo lo que está después del signo de igualdad sería segundo miembro o término, como usted considere. Como puedes ver, una ecuación entonces consta de un primer miembro, un segundo miembro, la parte de la incógnita y el signo de igualdad. Cuando resolvemos una ecuación, entonces decimos que encontramos la solución o la raíz
de esa ecuación. Neurona, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? No, profesora, ninguna pregunta. Hasta ahora vamos muy bien. Estamos trabajando muy bien, Neurona, ¿eh? Vamos a ver si ahora tú me puedes resumir todo lo que hemos trabajado. Claro que sí, profesora. Hoy aprendimos que una ecuación está compuesta por dos expresiones algebraicas unidas por el signo de igualdad. También que el primer término de una ecuación está delante del signo de igualdad. Por su parte, el segundo término de una ecuación está después del signo de igualdad. Por último, la raíz de una ecuación o solución es buscar con cuáles valores se satisface la ecuación. Estamos trabajando muy bien. Veo que en casa también estás trabajando muy bien. Te felicito. Recuerda que si quieres consultar este video o cualquier otro recurso, puedes consultar la página que está en la pantalla. Siempre nos vamos a reunir. Verifica los horarios de retransmisión de las clases. Eso te va a servir mucho si quieres repasar. Acompáñame en la próxima clase que vamos a darle solución a esta ecuación que quedó planteada. Y recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Educación. Saludos estudiantes. En el bloque anterior clasificamos las actitudes que empobrecen los lazos familiares y las que los favorecen. Además, conocimos lo que nos dice la Biblia sobre la convivencia familiar. Ahora les animo a que resuelvan este caso. De los siguientes enunciados, ¿cuál es el erróneo o falso? Desde que nace la persona se expresa y se manifiesta de manera singular. Evadir las responsabilidades es una actitud que favorece los lazos familiares. Cada individuo es único y aquí radica su riqueza como ser humano. La familia es el ambiente que de forma significativa impulsa el desarrollo de cada individuo. En síntesis, el hogar es un ambiente propicio para que, tras varios años de convivencia y conocimiento entre sus miembros, se desarrollen valores de amor y unión familiar, pero también de respeto al espacio de cada uno. Todo ello mediante la adopción de actitudes de armonía, cooperación, tolerancia y honestidad. Después de la lectura, les pido que redacten un texto en el que expliquen la manera en que pueden aportar a la sana convivencia en sus familias. Es una especie de carta compromiso. Cuando concluyan esta actividad, compartan lo que han escrito con algunos familiares, amigos o compañeros de clase para que se edifiquen con sus propuestas. En este momento les propongo que hagan un ejercicio interesante y divertido. Realicen un acróstico en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa o en hojas de colores, utilizando cada letra de la palabra familia. Asegúrense de dejar explícito un mensaje importante. Sean creativos y creativas y luego compartan sus producciones con otros. A modo de ejemplo, les voy a dar una frase para la primera letra, la F. Fuente de alegría y enseñanza. Continúen ustedes con las demás letras. Ánimo, sé que lo harán excelente. Queridos estudiantes, Jesús nos enseñó a orar con frecuencia y a llamar a Dios nuestro Padre, por lo que toda la humanidad es una sola familia. En este momento, les invito a asumir una actitud de oración donde quiera que se encuentren y digan conmigo la siguiente oración. Amado Dios, te damos gracias por el día que nos ha permitido vivir y por habernos cuidado a cada instante. Gracias por la familia y los amigos que nos has regalado. Gracias por hacernos especiales y por querernos tanto.
Gracias por tu protección y cuidado durante el día. Perdónanos por las cosas malas que hicimos hoy o por los errores cometidos. Ayúdanos a seguir siempre tus caminos de amor, de paz, de fe y de obediencia a tu palabra. Amén. Estudiantes, hemos llegado al final de este encuentro. Hoy conocimos las definiciones de los conceptos familia y convivencia. Comprendimos la importancia que tiene la familia en el desarrollo integral de la persona. Distinguimos las actitudes que empobrecen los lazos familiares y las que los favorecen. Conocimos además lo que nos dice la Biblia sobre convivencia familiar. Y motivamos la realización de una carta compromiso y un acróstico con la palabra familia. Jóvenes, sepan que la familia es la base fundamental de la sociedad y la buena convivencia en esta es uno de los factores más importantes en la vida de cada persona. Cuando la convivencia en casa es agradable y positiva, repercute en el crecimiento integral de sus miembros, garantizando éxito en el ámbito laboral, escolar, social, espiritual y más. Espero que hayan aprendido mucho en este día y sobre todo que los contenidos presentados les muevan a trabajar por una convivencia armónica en sus familias. En el próximo encuentro veremos el tema que se titula Religión y persona, juventud y valores cristianos. Les agradezco su atención y dedicación en este interesante viaje que hemos realizado juntos. Como ya es costumbre, quiero concluir con una frase. El valor de la familia no se compara a ningún bien material, riquezas o placeres. Hasta un próximo encuentro. Espero que las clases del día de hoy hayan sido de tu agrado, que hayas tomado notas o apuntes de los temas más relevantes del día de hoy. Recuerda tener tus útiles organizados y en un lugar visible para mayor facilidad a la hora de tus clases. También recuerda respetar las normas establecidas para preservar la salud, como cuáles: mantener el distanciamiento, lavarte las manos varias veces al día y usar tu mascarilla facial. Recuerda también contactar a tu maestro del aula, quien está esperando para aclarar tus dudas y tus inquietudes. Y con esto te digo que nos vemos en la próxima entrega.